SER Podcast. España es uno de los países líderes de Europa en cirugía estética. Unas 200.000 intervenciones al año, según los últimos datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora. Una práctica médica que no siempre va ligada a la búsqueda de un determinado canon de belleza, como vamos a comprobar a continuación. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Fernando. ¿Quién se somete a día de hoy a una operación de cirugía estética en España? Pues mira, recurren más a esta cirugía las mujeres que los hombres. La franja de edad es amplia, entre los 18 y los 60, aunque es entre los 30 y los 44 donde se concentran buena parte de estas operaciones. Y dato importante, más de la mitad de todas las intervenciones fueron cirugía de la mama. La más demandada sigue siendo el aumento de pecho con implantes, pero en los últimos años han aumentado las de reducción. Fueron más de 13.000 en 2022. Es un tema no solamente estético, sino fundamentalmente es un tema de salud. Y lo saben muy bien dos mujeres muy jóvenes, son veinteañeras, una que ya se ha sometido a esta intervención y otra que está en lista de espera de la sanidad pública para poder hacerlo. Posiblemente los oyentes reconozcan sus voces porque son dos periodistas de la cadena SER, Laura Bermejo y Alexandra Furnea, así que las saludamos ya. Laura, Alexandra, ¿qué tal? Hola, Sonia. ¿Qué tal, Sonia? Bueno, lo primero yo creo que es empezar por las razones. Laura, ¿por qué te operaste? Para mí era una cosa que llevaba en la cabeza muchísimos años. Yo siempre he tenido mucho pecho. Además lo desarrollé cuando era bastante joven, ya con 15, 16 años. Yo ya tenía mucho más pecho del que tenía pues todas mis amigas, mis compañeras a la hora de hacer deporte. Yo siempre he estado haciendo deporte de alto rendimiento y para mí era una molestia importante. Siempre lo tenía ahí, pero para mí era una operación muy importante por la cual pues tenía que tener muy claro el momento en el que hacérmela, los motivos, cómo hacerla, con quién, ¿no? Pero es como típica cosa que resuena mucho en tu cabeza desde ya, pues te diría, casi 10 años. 10 años madurando Sí, la idea. Sí, perfectamente. Los últimos ya viéndola más real, pero siempre un poco ahí detrás. Y principalmente era, pues eso, a la hora de hacer deporte, mucha molestia. Yo tenía, pues eso, un pecho muy voluminoso y que era muy pesado a la hora de hacer deporte, a la hora de vestirme. Sobre todo ya los últimos años, pues también el cuerpo cambia, entonces ya me hice más mayor y el pecho siguió creciendo. Igual que pues las caderas, igual que te haces ese cuerpo más de mujer, el pecho cada vez más grande. Y luego, pues, cosas muy prácticas. O sea, a mí se me iba el autobús y yo tenía que correr detrás del autobús y me tenía que agarrar el pecho. Entonces, no era una cuestión de que yo me quisiera hacer una maratón, es que eran cosas del día a día. A la hora de vestirme, pues siempre he tenido bastante complejo, que yo pues entiendo que cada persona aquí se viste como le da la santa gana, pero yo no me sentía cómoda llevando un escote, un tirante fino, una camiseta de cuello cerrado. O sea, no te estoy hablando de enseñar, sino todo el volumen que eso me generaba. Es decir, siempre acababa viéndome mucho más grande y ocupando mucho más en los espacios de lo que yo realmente, pues luego, pues el resto del cuerpo realmente era, ¿sabes? Alexandra, veo que estás permanentemente diciendo que sí con la cabeza. Cuéntanos Pues tú. yo un poquito como Laura, porque empecé también a desarrollarme bastante joven, con 12, 13 pegué ya lo que es el estirón, pero no para arriba, sino a los lados. Y fue ese problema de ya sentirte en el cuerpo de una mujer cuando todavía no eres una mujer. Era muy incómodo en el colegio, el hacer ejercicio. Vaya, yo que lo recuerdo como a veces hasta un trauma, porque es que no quiero correr porque duele y es molesto. Y las miradas, bueno, la mirada luego de la gente también te cohíben demasiado. Entonces, Aquí hay una parte física y una parte también psicológica. Sí, importantísima. Sí. ¿Y qué dudas teníais? Porque dices que fueron 10 años de maduración, primero porque eras muy niña y no podías tomar la decisión, Claro. pero luego, claro, cuando ya a partir del momento en el que uno puede decidir y hacerlo, pasan todavía unos años. ¿Por qué? ¿Qué dudas hay? Para mí, más que una duda, era un poco un miedo. Te sometes a una intervención muy potente en la que están abriéndote en canal y además yo también soy bastante aprensiva. Es una zona que está muy cerca, ¿no? Un poco de ciertos órganos vitales. No sé, esa aprensión de que fuera aquí tan en el centro y de no saber. Luego escuchas siempre también negligencias y cosas médicas que no se hacen bien y te entra cierto miedo. Y luego, por supuesto, que es que es muy cara. O sea, esto depende de cómo o sea, si entras por la parte pública,
pues tienes una suerte, pero la gran mayoría de casos que yo escuchaba habían acabado siendo por la privada, que ha sido mi caso, si quieres ahora luego te cuento, sí. Pero porque los requisitos son muy estrictos y entonces al final yo decía, si me va a costar tanto por la pública, finalmente voy a tener que gastarme ese dinero. Para empezar, yo hasta hace no muy poco no tenía ese dinero, porque es mucho. Y luego, pues mucha conversación con mis padres, oye, ¿me echaríais un cable? Oye, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, era una maduración a la vez que un cierto miedo a lo que es la intervención en sí. Has dicho que es mucho dinero. ¿Cuánto fue en tu caso? Fueron casi 7.000 euros. ¿Una operación privada? Privada. Sí, privada 100%. Porque en tu caso no entraste en evaluación de la pública, o sí que entraste y no te aceptaron, o era muy lento. Fueron un par de cosas. Fui a un par de médicos. Primero el médico de cabecera, lo típico, bueno, pues ves al especialista. Terminé yendo a ginecología y entonces me dijeron, sobre todo me lo dijo el primero, el de cabecera, me dijo, ¿tú tienes informes de años que justifiquen que has tenido problemas de espalda que se puedan ver en un papel? No. Por supuesto que no. Yo tenía unos problemas de cervicales tremendos, pero cada vez que tenía que arreglármelas me iba a un fisio privado. Igual yo tampoco anticipé demasiado, pero... ¿No habías previsto que te pudieran reclamar esos informes? No. Y luego, pues allá consultando un poco, pues eso, me dijeron que podían ser 2 años perfectamente en lista de espera. Y ya llegó un punto en el que fue como, mira, es que no puedo más. O sea... y eso, y en conversaciones con mi familia, que sí que me echó un cable a nivel económico y tal, pues también tuve la suerte de poder elegir el que yo consideraba en ese momento que podía ser el mejor cirujano. También había operado a otras amigas mías y estaban contentísimas, y eso también me dio también cierta tranquilidad. Alexandra, tú estás en lista de espera. Sí. Cuéntanos cómo ha sido tu proceso, porque primero es también médico de cabecera. Pues yo fui, mira, tengo aquí el papel además, en julio de 2022, porque ya era horroroso. O sea, ya es el momento de cuando tú te ves el pecho caído, ya no te gusta ni verte al espejo. Entonces yo dije, vale, vamos a ver qué puedo hacer. Por la privada no tenía opción en ese momento, entonces dije, voy al médico de cabecera. Tuve suerte porque ellos sí que lo hicieron bastante rápido y me dijeron, cumple perfectamente todos los estándares, te mandamos directamente a que te vea un cirujano y que te valore más o menos. Fue, 1 o 2 semanas más tarde, yo ya estaba en el hospital con el cirujano y dice, sí, es que tú tienes una gigantomamia, creo que lo llamaban, que es un crecimiento excesivo del pecho. Sí. Gigantomastia, creo, sí, ¿no? o algo así. Gigantomastia. Sí, o sea, ya cuando escuchas ese nombre dices, sí, a mí también madre mía. Claro, ellos ya te miden, ven también la postura que tú tienes y ellos en ese momento, en 2022, me derivaron para la demanda quirúrgica. Y desde ahí, pues, sigo esperando. ¿Estás en lista de espera desde el 22? Desde el 2022, sí. O sea, casi 3 años. Casi 3 años, sí. ¿Tienes idea de cuándo podrían llamarte para la operación? Por lo que me comentaron, van primero en lista las personas que han tenido cáncer, que tienen que hacer una reconstrucción. Entonces, dependiendo también de la época, de mi disponibilidad, porque sé que una me llamaron, pero yo estaba aquí estudiando en Madrid, entonces es que de un día para otro no me puedo movilizar a Córdoba. Y ellos me dijeron, bueno, seguimos viendo y desde ahí pues sigo esperando y se puede alargar más. Laura, ¿es dolorosa la operación? ¿El posoperatorio cómo es? Para que lo sepa, claro, sí, Alexandra. Sí. Más que doloroso, bueno, estás prácticamente, o sea, estás medicado desde que te operan a tope. O sea, yo tomaba Enantium, Nolotil, paracetamol, todo cada X horas. O sea, no llegas a tener lo que es un dolor fuerte de dolor, pero sí es muy molesto, es como te cuesta hasta respirar un poco porque tienes muchísima presión. Además, nada más salir de la operación te ponen un sujetador que es muy, 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 muy compresor. A mí se me hicieron heridas en la espalda de los tirantes del sujetador. Entonces es toda una molestia que tienes en torno a la zona, incluida la espalda también, que eso dura días. Es lo que te digo, un dolor agudo, no, porque lo tienes muy calmado, pero sí mucha presión, como si hubieras hecho, no sé, un ejercicio de fuerza muy, muy fuerte, que tienes unas agujetas pero llevadas por 10, pues algo así sería. Esos son, te diría, los 3, 4 o 5 primeros días.
A partir de ahí la cosa mejora mucho. Sobre todo tienes también mucha dificultad para mover los brazos. Yo durante esos primeros días a mí casi me tenían que incorporar de la cama, que dar de comer también, porque el gesto de levantar el brazo y ponerlo encima de la mesa no lo podía hacer. Pero, pues eso, duran esos 5 días que te digo. A partir de ahí, mejor. ¿El resultado es el que tú esperabas? Sí, o sea... es mejor. Vamos a lo positivo, ¿no? Claro. O sea, para mí, yo recuerdo esos 5 días con fastidio. También te digo, me cuidaron muy bien, estuve muy bien atendida. Yo tenía una baja laboral, he estado muy bien durante todo el proceso. Y a partir de ese momento, te diría que el mes en el que yo ya me reincorporo al trabajo y todo, o sea, yo felicísima, estoy corriendo, estoy haciendo running. ¿Te has apuntado ahora a correr? No, claro, es que era mi objetivo. Y además pedí por Reyes para que me regalara a mi familia unas zapatillas de correr, o sea, era mi gran ilusión. Uh-huh. Y te lo prometo que hay días que estoy corriendo y me dan ganas un poco como de llorar de la emoción y todo, de decir, he corrido 3 kilómetros, 4 kilómetros, no es mucho, pero feliz de poder decir, no estoy sujetando, no me está bailando todo, y eso es un detalle pequeño. En el espejo me veo muchísimo mejor, la ropa me veo muchísimo mejor, estoy más cómoda, la postura, mira, ahora estoy, no nos están viendo, pero tengo la tendencia de tener los hombros hacia adelante. Eso también lo estoy tratando de recorregir, pero me es mucho más sencillo aguantar la postura en recto, en fin, muchos detalles que yo es que ya no me acuerdo. El otro día el cirujano en una revisión me enseñó unas fotos, todavía no me había enseñado fotos de antes y después para que no me condicionara mucho, y ya me vio bien y dijo, mira, te he hecho este montaje, ¿no? Aluciné. O sea, aluciné porque yo no me acordaba ya del pecho anterior. O sea, debe ser que te acostumbras... Que tenías además tantas ganas, ¿no? Te acostumbras mucho a lo bueno, muy rápido, quiero decir, y nada, muy contenta. Qué importante, ¿no? Lo que dices ahora de esa sensación psicológica, ¿no? De sentirte bien, que yo creo que también es lo que buscas tú. Sí, o sea, yo recuerdo cuando fue salir de la consulta, o sea, a mí el momento que me dicen, eres apta para la operación, yo salí de la consulta y yo me eché a llorar. O sea, yo en ese momento dije, por fin. O sea, por fin voy a tener un poco de comodidad. O sea, llamé a mi madre, mamá, que me han aceptado, súper feliz. Claro, luego viene el momento de esperar, pero es verdad que en ese momento dices, qué alegría, qué paz por un momento. Lo he conseguido, ¿no? Lo voy a conseguir. Exacto. Lo voy a conseguir. Sí. Pues Laura y Alexandra, de verdad, muchísimas gracias por estos testimonios que yo creo que pueden ayudar a muchas mujeres también, ¿no? A dar el paso o a no darlo, porque todo depende, ¿no? De cada una, pero que es importante que lo hayáis contado así de bien. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Y por si ha quedado alguna duda, conversamos también con el doctor Joan Fondevila, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora. Nos explica, en primer lugar, en qué casos se aconseja pasar por el quirófano para una reducción de pecho. La reducción de pecho se aconseja en aquellos casos en que la persona tiene un volumen de sus mamas desproporcionado para lo que es su complexión corporal. Hay que tener en cuenta que a veces eso va acompañado de un sobrepeso, es algo muy frecuente que vaya acompañado de sobrepeso, y allí es importante primero solucionar el problema de base que ha originado esa sobrecarga de las mamas. Una vez normalizado el peso, plantear cómo corregir los pechos si continúan teniendo este exceso de volumen o están caídos. ¿Es una operación arriesgada para la paciente, doctor? Si tenemos en cuenta que debería ser una intervención que solo se debería realizar en personas en un estado perfecto de salud, porque es lo que llamamos una cirugía electiva, es decir, una cirugía que no se hace porque hay un riesgo en tu vida o porque te limite para todas las actividades diarias, como podía ser, por ejemplo, tener una artrosis en la rodilla y que no puedas andar o que te haga tomar calmantes constantemente. Teniendo en cuenta esto, no debería ser arriesgado. Sí, además tenemos presente que hay que operarse habiendo dejado el tabaco al menos 4 semanas antes para evitar las complicaciones de necrosis. Sobre todo es importante recalcar en las pacientes jóvenes que es una cirugía que lo habitual es que vaya a comprometer la capacidad de lactar en caso de un embarazo. Y también la pérdida de sensibilidad. Puede haber pérdida de sensibilidad en la zona de la areola y del pezón. Por lo demás, es una cirugía que de un perfil muy seguro, que además es
como el que dice, para toda la vida, al menos que sea una persona muy joven que con los años gane mucho peso y eso vuelva a cargar de peso el pecho, y que en general es una cirugía muy agradecida. ¿El tamaño de la reducción lo elige el cirujano o la paciente? Normalmente ambas cosas. Vamos a ver, normalmente nos encontramos que la población, sobre todo de mujeres maduras, cansadas de tener un determinado volumen durante muchos años, acostumbran a verbalizar que quieren una reducción muy marcada. No es inusual que oigamos aquello de: doctor, a mí como si me deja plana porque yo estoy cansada. Esto normalmente en mujeres pues bastante maduras. En la paciente joven ya quiere un volumen más adaptado a lo que es su complexión, pero hay que evaluar y comentar bien con la paciente, porque si se deja un determinado volumen un poco elevado, va a mantener un sobrepeso ese pecho y va a volver a caer, y si se deja un pecho excesivamente pequeño de volumen, puede ser un pecho que visualmente parezca muy plano, sin poca forma. Hay que ponderar tanto los deseos como lo que técnicamente sabemos que va a dar un pecho pues con una forma estéticamente razonable. Doctor, y hablemos de las tendencias. La tendencia en este caso concreto, hablando de la reducción, ¿se mantiene? ¿Va a más? Yo diría que va a más, teniendo en cuenta pues bueno, que tenemos una población que es la población del baby boom, que está entrando en unas edades de madurez en las cuales nuevamente hay una redistribución de la grasa corporal. Cuando envejecemos, la grasa de la periferia de nuestro cuerpo, de las extremidades, se concentra más en el tronco, y la grasa de la mama es grasa del tronco, y eso hace pues que, en comparación a cuando la persona era más joven, a mismo peso, un poco más de peso, todavía concentra más volumen en las mamas. Es una cuestión más demográfica que incluso que de moda, ¿no? Porque yo también pensaba, igual es que la moda ahora es tender más hacia lo más natural. No, yo sinceramente creo que es mucho más demográfica que no de moda, porque de hecho en la población por debajo de 35 años se sigue colocando mucho implante para aumentar el volumen. No ha decrecido ni mucho menos en esa población. Si fuera por una cuestión de moda, y más hoy en día, donde todas las tendencias se hacen rápidamente virales a través de las redes, pues se colocarían pocos implantes, pero ni mucho menos es eso. En la gente joven se sigue colocando implantes. Doctor Joan Fondevila, presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica y Reparadora, muchísimas gracias por habernos atendido y por estas explicaciones que nos han aclarado muchas cosas, muchas dudas. Gracias a vosotros. Qué interesante esta charla con el doctor Fondevila. Sonia, me decías, de hecho, que hablando con el doctor te había llamado la atención ver esa disparidad de criterios que existe en diferentes centros médicos, en diferentes hospitales y en diferentes comunidades autónomas para determinar si una paciente es apta o no para este tipo de cirugías. Pues sí, me llamaba mucho la atención porque yo pensaba que había un protocolo que regía en toda España, en todas las comunidades autónomas, en toda la sanidad pública, y pues decía claramente, no es así, cada comunidad puede establecer los propios, pero incluso cada hospital puede decidir si esa persona es apta o no en función de sus propios criterios. Me llama la atención porque es un caso más de desigualdad que podemos encontrar en la sanidad pública, ¿no? Que una mujer igual sería apta, pues no sé, en Huelva y no lo sea en Santander, por ejemplo. O al revés. Y qué bueno que se hable de estos asuntos tan importantes para tantas mujeres de una forma tan clara, tan saludable, tan natural como tiene que ser. Sí, qué buenos los testimonios de Laura y de Alexandra. Nos han dejado las cosas muy claras. Pues Sonia, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.